Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Los pensamientos son más importantes de lo que nosotros creemos o podemos imaginar. Nuestra mente es como la torre de control de los aviones. Nuestros pensamientos determinan hacia dónde nos dirigimos. Nuestros pensamientos determinan lo que hacemos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vida, nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestros fracasos y nuestras victorias. Todo comienza en nuestra mente. Hemos estado meditando un poco acerca de los pensamientos contra nuestra paz, contra nuestro gozo, contra nuestra tranquilidad. Ahora quiero que nos centremos en los pensamientos que están en contra de la voluntad de Dios, en los pensamientos pecaminosos, contrarios a la santidad y voluntad de Dios. Es importante velar y cuidar nuestra mente. No podemos evitar que en algún momento un mal pensamiento llegue a nuestra mente. Creo que todos aquí podemos decir amén a esto. Todos en algún momento llega un mal pensamiento a nuestra mente. Pero somos responsables y no debemos permitir nunca que ese mal pensamiento se mantenga allí, se aloje allí, y de eso vamos a estar meditando en esta mañana. Siempre hablamos, cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de este ejemplo que es aparentemente tan simple, pero que da tanta luz. No se puede evitar que vuelen pájaros a nuestro alrededor, pero sí se puede evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Solo con esa idea, hermano, cuánta luz da a nuestra mente y a nuestro corazón. Y a medida que nosotros avanzamos en el proceso de santificación, a medida que velemos en nuestro corazón, las malas aves, por ejemplo los zopilotes, no se acercarán o será menos. Vamos a hablar de nuestra mente como un terreno. Hermano, usted cuando mira que hay un montón de zopilotes dando vueltas, usted sabe que allí hay un cuerpo muerto, hay corrupción y esos animales sienten ese mal olor. Cuando nosotros permitimos que nuestro corazón esté sucio, los malos pensamientos, hermano, van a llegar de una manera más continua y tristemente se van a alojar en nuestro corazón. Debemos velar. La mente es un campo de batalla. El enemigo sabe que todo fracaso, que toda mala decisión, que todo pecado va a iniciar con un pensamiento. El mundo vive en caos porque las personas viven en caos. Las mentes viven en tinieblas, en oscuridad, y por eso es que al mundo se le llama el reino de las tinieblas. Por eso en primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la gente vive como títere del enemigo y usted puede ver todas las corrientes de este mundo, hermano. Y el enemigo ataca a la iglesia y muchas veces su forma de ataque va a ser en nuestros pensamientos. Mire cómo vive el mundo, hermano. El diablo les hace pensar tantas cosas, mete tantas ideas. Mire cómo a través de redes sociales, a través de internet, a través de la televisión, a la gente se le meten tantas ideas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, que son incluso contrarias a la lógica, pero el pensamiento humano va arrastrado a eso. Por ejemplo, últimamente hemos visto los Terians. A la gente se le metió que es animal y ahí están como animales, y hermano, eso se vuelve moda. Y usted mira, en todos los países se están levantando personas así. ¿Cuántos hemos visto? Por ejemplo, he visto varias personas que se creen gato y empiezan miau, miau, a hacerle a un perro y el perro le termina mordiendo. Uno lo mira tan realmente fuera de lógica, pero eso es lo que hace el enemigo. El mundo entero, dice la Biblia, está bajo la corriente, bajo la autoridad del enemigo. A la gente se le ocurre, mira, el enemigo le
pone a la mente al ser humano que Dios se equivocó, que le puso cuerpo de hombre, pero en realidad es mujer, como que Dios fuera un niño de preprimaria. Uy, me equivoqué. Que a la mujer le puso cuerpo de hombre. No, hermano, Dios hizo hombre y Dios hizo mujer. El enemigo en los últimos años, todavía antes, el homosexualismo era visto como pecado, como lo que realmente es. El homosexualismo ha existido desde el libro de Génesis y ese sería otro estudio. Pero mire cómo el hombre se ha degenerado y cómo en este tiempo de pandemia se metió tanto y tanto y tanto a través de redes sociales, a través de televisión, a través, incluso a los niños se les ha estado metiendo estas ideas. Y ahora, aparentemente, a la gente se le dice que el homosexualismo no es pecado, ahora hasta es de moda, ahora hasta se le aplaude al que sale del closet, como se le llama. Cómo el enemigo tiene dominada a la mente de las personas. Pero mire, hermano, es precioso saber que ahora somos hijos de Dios, que aunque antes vivíamos bajo la corriente de este mundo, lo que Dios quiere y lo que Dios hace es liberarnos. Antes éramos del reino de las tinieblas, dice la Biblia, pero ahora hemos venido al reino de luz, y gloria a Dios por esto, porque nos resplandeció la luz del Evangelio y hemos comenzado este camino a la vida eterna. Pero el cristiano necesita velar en su mente, porque la voluntad de Dios es que nuestro entendimiento, que vivía así, que vivía en tinieblas, que vivía en oscuridad, vaya siendo renovado, vaya siendo transformado a través de la palabra, y lo vamos a leer más adelante. Pero el llamado en esta mañana es a velar, a no conformarnos a los malos pensamientos. Miren nuestro versículo, me gusta leer varias veces el versículo inicial, porque hermano, esta palabra es viva, es eficaz. Dice, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, ponga allí su nombre. Lava tu corazón de maldad, oh Libni, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Así que nosotros somos responsables de qué es lo que permitimos que se mantenga en nuestra mente y en nuestro corazón. El cristiano muchas veces se confía porque los pensamientos nadie los puede ver. Muchas veces nos cuidamos de lo que la gente puede ver, nos cuidamos tal vez de pecados que sean muy notorios, muy visibles y que tal vez afecten nuestra reputación. Pero hermanos, no nos cuidamos de los malos pensamientos, y por eso es que muchas veces nos relajamos, y por eso es que muchas veces nos confiamos y damos lugar a malos pensamientos. Pero hermano, allí comienza nuestra ruina. Y una verdad que no debemos olvidar es que Dios conoce nuestro pensamiento. A la gente podemos engañar. Yo puedo estar aquí predicando tranquilamente, pero Dios conoce mis pensamientos. Dios sabe qué pensé anoche, Dios sabe qué pensé ayer, Dios sabe qué pensé la semana pasada, Dios sabe lo que usted está pensando hoy, en este momento. Dios sabe lo que está pensando el alemán, Dios sabe lo que está pensando el de Chile, el de Costa Rica. Es que el conocimiento de Dios es maravilloso, es grande, es sublime. Y vamos a leer solo 2 versículos que nos hablan acerca de esto. Mire, vamos al libro de Job, capítulo 42, versículo 2. Dice, yo conozco que todo lo puedes. Aquí Job está hablando de la grandeza de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Su conocimiento es infinito. Él sabe lo que usted pensó ayer, antier, antes de venir. Él lo sabe todo, y gloria a Dios por eso, hermano, porque ante Dios nada se puede ocultar. Y por eso mismo debemos velar en nuestra mente, porque Dios es santo, Dios es infinitamente santo, Dios aborrece el pecado, Dios aborrece la maldad, y Él se aleja de todo aquello que es inmundo, de todo aquello sucio. Mira lo que dice en el Salmo 139, versículo 2.
Salmo 139 es un salmo tan precioso que habla de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Salmo 139, 2 dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Nadie nos conoce como Dios, ni nosotros mismos nos conocemos. Muchas veces, a veces hasta en las situaciones conocemos quiénes somos realmente, pero Dios sí nos conoce. Él conoce mi sentar, mi levantar, Él conoce mis pensamientos. Versículo 3: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, todos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, ni siquiera he hablado, ni siquiera he dicho lo que pienso. Aún no está la palabra en mi boca. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Él sabe lo que hablamos aún antes de que lo hablemos. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Por eso dice el versículo 6, leamos juntos: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿Cómo comprender esto? Es que es maravilloso cuando uno realmente medita acerca de la grandeza de Dios, de que Él está presente en todo lugar, que Él lo sabe absolutamente todo. Uno puede ver todo ese mundo de gente. Y como hablábamos en los mensajes anteriores, cada cabeza es un mundo. Y cada persona, ¿cuánto pensamiento lleva ahí? Pensamientos de ansiedad, de afán, de preocupación, pensamientos absurdos, pensamientos repetitivos, malos pensamientos. Y hermano, qué maravilloso pensar que todo ese mundo de gente, Dios conoce los pensamientos de cada uno de ellos. Tal conocimiento es demasiado alto para mí, no lo puedo comprender. Qué grandeza la de Dios, qué maravilla la de Dios. Y en el versículo 7 sigue diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, hermano, Él nos conoce de una manera profunda, como nadie más nos conoce. La gente nos puede ver la cara, pero no puede ver lo que pensamos. Pero Dios sí. Grande y maravilloso es nuestro Dios y digno de ser admirado, de ser reverenciado, de ser adorado. Él es grande, hermano. Pero mire, ante esta realidad nos cuidamos de lo externo, pero hermano, cuidemos lo interno, lo que nadie ve, lo que solo Dios ve. El cristiano hoy canta, salta, grita, predica, pero la mente bien podría ser un nido de ratas y nadie lo puede saber y nadie lo puede ver, pero Dios sí lo conoce. Y hermano, a Dios no lo impresionamos con nuestros gritos, a Dios no lo impresionamos con nuestras predicaciones. Yo no lo voy a impresionar aquí porque estoy predicando. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón, Él lo sabe todo. ¿De qué me serviría cantar muy bonito y tener un nido de ratas en mi mente? ¿De qué me serviría, hermano, hablar muy bonito o que la gente tuviera un concepto de mí como de santidad y en mi mente pura pudrición y pura basura? Lo importante es lo que Dios ve en mi vida, lo que Dios ve en su vida. Pensemos en esta mañana qué pasaría si pusiéramos una gran pantalla aquí enfrente y se proyectaran todos los pensamientos que hemos tenido en esta semana de cada uno. Bueno, ahora es su turno. ¡Fum! Uy, hermano, ¿qué pasaría? ¿Nos gozaríamos o nos asustaríamos? ¿Qué pasaría? Así de importante debemos velar en nuestros pensamientos, porque como repito, como nadie los mira, nos confiamos, pero Dios los conoce, Dios lo sabe, ante Dios están proyectados, Él lo sabe todo. Ay, hermano, que Dios nos conceda que esta palabra venga a orar en nuestro corazón, porque de verdad debemos desear y anhelar agradar a Dios. El cristiano ha descuidado esta área tan importante y por eso debemos velar en nuestro corazón, debemos cuidar nuestro corazón, porque según Mateo 15:19, del corazón es de donde salen los malos pensamientos. Vayámonos allí a Mateo capítulo 15, versículo 19.
Desde el 18 vamos a leer. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí está hablando Jesús porque los religiosos se pusieron ahí a condenar a los discípulos porque no se habían lavado las manos al comer. Pero Jesús les habla de la necesidad del corazón. Y mire, hermano, allí en el corazón puede haber un nido de ratas. Esas ratas se mueven en el pensamiento y luego esos pensamientos son como semillas que dan fruto, que prosperan, que dan una plantita y luego dan un árbol, y de ahí es donde surgen los pecados. El mal pensamiento ya es pecado cuando lo dejamos alojar allí. Si viene un mal pensamiento, lo reprendo en el nombre de Jesús, no lo dejo allí. Pero si yo permito que ahí esté el mal pensamiento y me deleito en el mal pensamiento, o le doy rienda suelta al mal pensamiento, eso ya es pecado. Pero el mal pensamiento me va a llevar a malas actitudes, me va a llevar a malas decisiones, me va a llevar a hablar mal. Todo comienza, hermano, en el corazón. Por eso debemos velar. Por eso usted sabe lo que dice allá en el libro de Proverbios, en el Proverbios 4:26, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre todo lo que tú guardes, pensemos qué es lo que más guardamos. El celular, hermana, ese sí que nadie me lo encuentre. El dinero, lo guardamos bien. Las cosas que nos importan, que nos interesan, las guardamos. Usted no las deja tiradas en la banqueta, ¿verdad? No va a dejar su celular nuevo en la banqueta. Hay que lo orinen los perros y que se lo roben. No, porque usted lo valora. No va a guardar el dinero. Le pagaron una mensualidad o sacó un negocito. No lo va a enrollar y aquí lo voy a guardar en la banqueta. No, usted lo guarda en un lugar seguro. Y aquí dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero verá que los cristianos muchas veces ignoramos esto. A veces cuidamos más nuestra reputación ante los demás. Velemos en nuestro corazón. De allí salen los malos pensamientos. Mire cuántos pensamientos pueden haber. Por ejemplo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Los homicidios. Homicidio es matar a otra persona. ¿Qué va a haber primero? El deseo y el pensamiento. Voy a matar a este, voy a matar a aquel. Y ese pensamiento da lugar al pecado. Dice los adulterios. El adulterio es la infidelidad en el matrimonio. Eso, los adulterios comienzan con un pensamiento. De repente aparece aquel que no es el esposo, que no es la esposa, un pensamiento. Mira cómo te mira, mira, y empieza, mire, todo lo que es la tentación, y lo vamos a ver aquí, comienza todo a través de nuestros sentidos, a través de nuestro pensamiento. Por eso debemos velar. Los adulterios, las fornicaciones, relación sexual fuera del matrimonio. Y como siempre se los aclaro, la palabra fornicación es más amplia, porque en el griego es el griego fornicare, que habla de toda relación sexual ilícita. Entra ahí la infidelidad, entra ahí el sexo antes del matrimonio, entra ahí el homosexualismo, el lesbianismo, toda degeneración sexual que no fue establecida por Dios, es fornicación. Ya lo hemos dicho aquí, el sexo es puro, porque Dios lo estableció entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio. Pero hermano, el hombre todo lo degenera. Pero mire, todo comienza en el corazón. Todo comienza con el pensamiento. De repente puede llegar el pensamiento. ¿Qué debemos hacer?
reprenderlo en el nombre de Jesús. Pero si usted sigue y sigue y sigue pensando en lo mismo, recuerde lo que dije al inicio, nuestra mente es como la torre de control de los aviones. Nuestra mente determina muchas veces hacia dónde nos dirigimos, y si damos lugar a pensamientos de pecado, vamos a terminar hundidos en el pecado. Y hermano, el pecado siempre trae consecuencias amargas. El diablo te lo pone como algo atractivo, como algo placentero, solo una vez, nadie se va a dar cuenta, no va a pasar nada. Ay, hermano, el pecado es terrible y el diablo lo sabe, pero llega con engaño, llega con mentira, te engaña, te pone pensamientos, y si tú das lugar, te vas a hundir. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Lo que el diablo quiere es destruirte, y eso va a ser a través del pecado. Fornicaciones, los hurtos, el robo. Tal vez ya no robamos a mano armada, pero hay un billetío descuidado, o la estafa. Todo eso comienza con un pensamiento. Los falsos testimonios, hablar mal de las personas, comienza con malos pensamientos. Vamos a leer ahorita cómo la palabra de Dios nos habla incluso de no pensar mal contra nuestro hermano. Y mire, de esto cuánto podríamos hablar, porque cuántas veces no pensamos mal de los demás. Y por eso debemos tener cuidado hasta de lo que oímos y a quién oímos. Hay personas que les encanta hablar mal de las personas. Y si usted le da lugar a estar oyendo y oyendo y oyendo, usted va a terminar pensando mal de la gente. La gente ni le ha hecho nada a usted, y usted ya tiene esos pensamientos. Por eso la Biblia dice allí en Hebreos 12:15 que nos debemos, si quiere leámoslo, en Hebreos 12:15. Dice: mirad bien, es que es un velar, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, mire cómo es como un campo nuestro corazón y nuestra mente, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, porque esto va a estorbar tu vida espiritual, y por ella muchos sean contaminados. Porque como tu corazón ya está sucio, tu mente ya está sucia, vas a hablar y vas a contaminar a otros. Y después a todo mundo le cae mal la fulanita, y la pobre fulanita ni ha hecho nada, pero me cae mal, es que la odio, es que lo odio. No lo dice, pero lo piensa. Hermano, delante de Dios, Dios está viendo eso. No debemos permitir, porque repito, a veces pensamos solo a un mal pensamiento, es solo en cuanto a la inmoralidad sexual. No, incluso el pensar mal de los demás, no debemos permitir estar pensando mal de los demás, Miren lo que dice en Zacarías capítulo 7, Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Y si pusiéramos esa pantalla aquí, y usted dijo la semana pasada: esa hermana linda me cae mal. Porque, hermano, nos pasa. Ay, hermana, yo nunca pienso mal de nadie. Aquí no habemos ángeles, hermano. Habemos gente de carne y hueso, y nos pasa. Llega el pensamiento: ¿qué debo hacer? Ay, sí, me cae mal. Y de veras, y ve cómo camina. Y ve cómo hace. ¿Usted qué está haciendo ahí? Alimentando. Y después sigue pensando mal. Y ya ese pensamiento se transforma en más pecado. Ya le habla mal a otro. Viera usted, esa persona cómo me cae mal. Viera que no sé qué. Ya está tirando veneno. Ya le tiró una rata de esas que tienen su mente en el nido. ¡Pum! Le tira la rata al otro. Ya le hace nido también en la mente al otro. ¿Y qué estamos haciendo ahí? Tirando amargura. Hermano, ¿cómo hay que velar en nuestros corazones? Mire ahí también en Zacarías capítulo 8, versículo 17. Pero voy a leer desde el 16. Dice: estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque
porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Dios aborrece que pensemos mal en nuestro corazón contra los demás. Hermano, ¿cómo estamos delante de Dios? ¿Verdad que necesitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas? Estamos en este proceso de santificación y por eso Dios envía su palabra, para que limpiemos todo aquello que no es agradable delante de Dios. Porque mire pues, una mala semilla sembrada en nuestro corazón, alimentada y regada, le echamos todavía su agüita y su abono, va a llegar a ser árbol. Entonces, cuando llegue un mal pensamiento, sea de la forma que sea de pensar mal contra los demás, sea de pensar mal contra Dios, de pensar mal contra la palabra, sea de pensamientos inmundos, pensamientos sucios, inmorales, sea lo que sea, llega una mala semilla, hay que desecharla en el nombre de Jesús. Pero debemos velar en nuestro corazón. Usted debe velar, yo debo velar. Cuidado con lo que oímos. Si hay una persona que está hablando mal y mal y mal, aléjese, marque distancias. Si hay una persona que vive hablando inmoralidad, eso abunda, hermano, eso abunda. Ay Dios, yo me acuerdo en el trabajo, en el estudio, en todos lados, la gente solo hablando en doble sentido vive. Todo es doble sentido, chistes en doble sentido, palabras en doble sentido, todo es doble sentido, todo. ¿Qué debemos hacer? Reírnos de los chistes de doble sentido. No, debemos apartarnos, debemos huir, debemos ser santos. Cuidado con lo que oímos. Si alguien comienza a susurrar al oído, a coquetear, hay que huir. Cuidado con lo que oímos, cuidado con lo que vemos. Miren cómo el diablo quiere meter su basura a través de todos los medios. Usted va en la calle tranquilo y de repente una gran publicidad de un jugo. Sale el jugo de este tamañito y una mujerona semidesnuda. El diablo siempre está apelando a nuestros sentidos. Usted está viendo el celular, tal vez está... Mire, una vez me pasó algo tan horrible, de verdad. Yo estaba investigando algo para dar una clase a los jóvenes. Y yo investigando, pero mire, horriblemente... En un momento inesperado me salió una imagen pornográfica, pero horrible, 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 horrible. Y recuerdo que cuando salió la imagen, hermano, me indigné tanto que me puse a llorar, porque ¿cuánto se cuida uno? ¿Cuánto vela uno de no ver nada corrompido? Y cómo el enemigo es tan astuto y tan perverso. Me sale la imagen, hermano, la quito y no me iba a poner, ay, ¿qué es eso? No, la quité inmediatamente. Me puse a llorar y le dije, Señor, te pido con todo mi corazón que sea borrada esta imagen. Señor, borra esta imagen de mi mente, borra esta imagen, te lo ruego, te lo suplico. Y de verdad Dios lo hizo, hermano. Yo ahorita me acuerdo que fue algo espantoso, pero gracias a Dios no me acuerdo. Bendita la misericordia de Dios. Pero mire cómo el enemigo es de astuto para apelar a nuestros sentidos. Usted no crea que como ya soy adulto, yo puedo ver lo que sea. Cuando era niñito sí, pero ahora ya estoy viejo. No, aunque usted llegue a 90 años, usted debe de cuidar lo que mira, usted debe de cuidar lo que escucha, porque todo eso entra a nuestro corazón, entra a nuestra mente. Hermano, velemos. Mire cómo nuestros sentidos, el enemigo cuando llegó con la primera tentación a Eva, y por lo que el mundo hoy está sufriendo tanta maldición, llegó a apelar a la mente de esta mujer y a sus sentidos. Leamos en el libro de Génesis, capítulo 3, y ahí entendemos cómo es que actúa el enemigo. Aunque el tema de hoy no es la tentación, pero es parte de lo que estamos viendo. Génesis 3, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta. Ya en el resto de la Biblia se revela que esta serpiente era Satanás. En Apocalipsis se le llama la serpiente antigua. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire, primero le habla, cuidado con lo que escuchamos, hermanos. Dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué mira usted en esas palabras? Le quiso sembrar duda de la palabra de Dios. ¿Con que Dios te ha dicho? Y así llega, por ejemplo, con que
dicen que eso es pecado. Con que Dios te ha dicho que no codiciarás a la mujer, pero no es nada. Con que Dios te ha dicho, hermano, cuidado. Miren lo que oímos, cuidado con lo que oímos. Por ejemplo, si una mujer casada comienza a oír a un hombre, ese es su esposo, ese sí, no la cuida. Mire, si usted fuera mi esposa, yo la tendría sobre pétalos de flores. No creo que alguien caiga con semejante barbaridad, pero si llegan al oído, ese es su esposo, ¿cómo la tiene? Mire, yo sí la trataría bien. O al esposo, esa tu esposa no te atiende. Mira cómo te tiene, yo sí te hago tu comidita, yo sí te atiendo. Cuidado con lo que oye. El enemigo apela a nuestros sentidos. Con que Dios te ha dicho y pone en duda la palabra de Dios. ¿Y qué hizo Eva? No huyó. La Biblia dice que huyamos. No reprendió. Se quedó allí platicando con la serpiente. ¿Qué hace el hombre, la mujer, el ser humano? Se pone a dialogar con el enemigo, hermano. Con él no hay que dialogar, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Dice, y la mujer respondió a la serpiente. Ella no debía responder nada. Si ya Dios le había hablado, ella tenía que quedarse con lo que Dios le había dicho. La mujer respondió a la serpiente. Y ahí comienza la plática. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Ahí ya le aumentó ella, para que no muráis. Pero mire la serpiente, como ella le dio lugar, la serpiente siguió hablando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mentira del diablo. Por eso Jesús dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántas veces no van a llegar pensamientos? Porque el enemigo habla también a través de la mente. Llega un pensamiento de pecado, de maldad. No va a pasar nada. Tranquilo, solo es una vez. Tranquila, nadie se va a dar cuenta. No, hermano, hay que huir. El pecado siempre trae consecuencias amargas, siempre, hermano, es destructivo. Te aparta, te separa de Dios y principalmente si no te arrepientes te lleva a la condenación eterna. Hay que velar, hay que cuidarnos. Mire, por ejemplo, pensaba en el último caso de aquel anciano que lo encontraron en un motel que supuestamente era pastor. Piense usted, hermano, él ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Él murió en el acto mismo del pecado. ¿Dónde está hoy? Una condenación eterna. Por eso les digo, el pecado aparentemente es tan placentero y el enemigo llega con tanta astucia y tu oído, tu mente, tus sentidos son afectados, pero debemos huir. El diablo le dijo, no moriréis, no va a pasar nada, no, tranquila, sino que sabe Dios, miren mentiroso, que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Primero oyó, luego vio los sentidos, hermanos, los sentidos. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ya estaba apelando al orgullo. Pues los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y allí comenzó la tragedia de la humanidad. Pero mire cómo trabaja el enemigo. Quiero que vayamos a 2 Corintios capítulo 11 versículo 3. La iglesia es la novia del Cordero, la esposa del Cordero. Voy a leer desde el 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero mire el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Se dan cuenta cómo debemos velar? El enemigo va a llegar con pensamientos. El enemigo va a llegar, hermano, con todo lo que en este mundo se está moviendo. Va a llegar a apelar a tus sentidos, lo que oyes, lo que ves. Cuidado. ¿Cuántos matrimonios están siendo destruidos por el Facebook? Que encuentro al ex de cuando tenía 15 años, que encuentro a la ex, y ahí comienzan, y que la foto, y cómo estás, y ahí, hermano, comienza la tragedia. Cuidado, debemos velar. Todo comienza con un pensamiento, todo comienza con nuestros sentidos. Pero hermano, Dios no quiere tu desgracia, y por eso es que nos habla en esta mañana, porque nos ama, nos ama. Dios no te va a guiar al fracaso. El pecado, de verdad, mire cuánta gente muy amada he conocido que ha caído en las trampas del enemigo, que ha caído en la astucia, en el engaño del enemigo. Como que fuera una telaraña, el enemigo va formando tantas trampas, tantas seducciones, tanta cosa, y ahí va cayendo la gente. Luego uno los ve en el transcurso del tiempo, hermano, llorando lágrimas de sangre, sufriendo consecuencias de malas decisiones, otros con enfermedades terribles. Mire cuánta cosa no ha visto uno. Hermano, necesitamos velar en nuestro corazón. Entonces, cuando llegan pensamientos en contra de la voluntad de Dios, cuando llegan esos susurros a la mente, al corazón, sea directamente de parte del enemigo un pensamiento, o sean personas que te inviten al pecado, que te seduzcan, o esas amistades que no te van a invitar a cosas buenas, sino que te invitan a fiestas, a vicios. Nunca te van a comprar una libra de frijol, de arroz, de leche, pero sí te van a comprar una tu gallo, pero sí te van a invitar a que pruebes la cocaína. Es que el diablo es tan perverso, hermano, que el Señor lo reprenda, solo quiere tu desgracia. Cuando lleguen entonces pensamientos, palabras, susurros a nuestra mente en contra de la voluntad de Dios, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. No nos conformemos a eso, oremos, expongámonos delante de Dios. Esa es la victoria, hermano, la victoria viene de Dios. Tú no puedes contra los malos pensamientos cuando llegan a tu mente. Muchas veces ahí van a estar dando vueltas. Ponlos delante de Dios. Señor, pongo esto delante de ti. Tú sabes que he estado pensando esto y esto. Señor, no es agradable delante de ti. Perdóname, lávame, límpiame, cámbiame, limpia mi mente. Que sea reprendido en el nombre de Jesús. Y mire, Dios es poderoso para obrar. Cuando nosotros damos lugar a pensamientos así, ahí se forman fortalezas, como grandes castillos, indestructibles a veces pensamientos que se vuelven ya obsesivos, o pensamientos que ya nos afectan de una manera tan terrible. Ay, pero mire la esperanza que tenemos. Miren 2 Corintios 10, allí mismo donde estamos, 2 Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Aquí está hablando de esa lucha espiritual. Aunque vivimos en carne y hueso, nuestra lucha es espiritual. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, nosotros no vamos a poder vencer. No, voy a pensar diferente. Yo puedo, yo aquí, yo. En nosotros no hay capacidad. Pero ¿qué dice aquí? No peleamos según la carne, pero nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mire el versículo 5. Derribando argumentos. El enemigo que llegó con Eva, argumentos. ¿Cuántos pensamientos llegan como argumentos a nuestra mente? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y mire, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios.
En Dios está la victoria, hermanos. En Dios está la victoria. Pero el punto clave es no conformarnos, no conformarnos. La voluntad de Dios es que te vayas renovando. Cuando venimos a Cristo, nacemos de nuevo, pero venimos con una mente, hermano. ¿Cuánto vivimos en el mundo? ¿Cuánto nos rodea en el mundo? Esta mente tiene que ir siendo renovada. Y ya solo vamos a leer estos dos pasajes, el tiempo ya se me fue. Leamos en Efesios 4, 22 al 24. De todos estos pasajes que hemos estado leyendo se pueden sacar muchos mensajes, pero en este momento solo quiero que lo veamos como un todo en cuanto a los malos pensamientos y nos vayamos con una idea firme, con un conocimiento, con esta buena semilla que es la palabra de Dios, para que nuestro terreno sea buen terreno. Dice Efesios capítulo 4 versículo 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Todo lo pasado hay que irnos despojando de eso. Usted viene con cuántas formas de vida del pasado, recuerdos del pasado, cosas del pasado, ideas del pasado, formas de vida del pasado, formas de pensar del pasado. Despójate de eso. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire la importancia de la mente. Tiene que ser renovada. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando, y ahí sigue dando una lista, pero mire, hay que despojarnos de todo lo viejo, de todo lo malo, y renovarnos en nuestra mente. Eso es a través de la palabra. Hoy usted está renovando su entendimiento. Eso es lo que hace Dios. Vamos a Romanos capítulo 12 versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A medida que tu entendimiento vaya siendo renovado, tú vas siendo transformado, vas siendo cambiado. Por eso les digo, la mente es tan importante, es el centro de control de nuestras vidas. Y por eso Dios nos habla aquí: no te conformes a este mundo, a este siglo, a lo que te rodea, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ay, hermano, esa es la voluntad de Dios para nosotros, que vayamos siendo transformados. Así que velemos. ¿Cómo son tus pensamientos delante de Dios? Nadie los conoce. No los conoce tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, el pastor, el hermano, el vecino. No los conoce, pero Dios sí los conoce. Y un día daremos cuenta a Dios de esos pensamientos que albergamos en nuestra mente y en nuestro corazón. No les demos lugar. Miren, Romanos 12, 16 dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Este pensamiento está bien guardadito, nadie lo sabe, nadie lo conoce. Ahí me deleito en ese mal pensamiento. Serás juzgado por eso que está ahí oculto, escondido ante los hombres. Pero si lo mantienes ahí, te aferras a los malos pensamientos, es pecado. En Eclesiastés 12, 13 y 14 dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo será juzgado. Así que, hermanos, estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Que nuestra mente sea un terreno saludable, con buenos frutos. Para eso debemos permanecer en Cristo, buscarlo, orar, llenarnos de su palabra, depender de Él, no conformarnos a los malos pensamientos, sino reprenderlos en el nombre de Jesús. Y Él incluso nos habla cómo cultivar el terreno de nuestra mente. Allá en Filipenses 4 lo vamos a meditar en los siguientes
miércoles que Dios me conceda dar la palabra, ahí nos dice: en esto pensad. Y todo es porque nos ama, todo es porque quiere nuestro bien. Qué terrible vivir con pensamientos pecaminosos, malos pensamientos. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tu vida vaya a un fracaso. Dios no quiere que nos pase lo de Adán y Eva. Cuida tu mente, cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida con quién hablas, cuida todo, cuida tus pensamientos, vela. Y recordemos que nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Oremos en esta mañana, pongámosle a Dios nuestra vida, es que delante de Él estamos desnudos. Pongamos delante de Él lo que somos, tal como somos. Eso es orar, presentarnos a Dios tal como somos. Dediquemos estos minutos a hablar con Él, a decirle: Señor, perdona todo mal pensamiento. Perdóname si he dado lugar a pensar mal. ¿Cuántas veces vemos a una persona y solo malos pensamientos contra esa persona? Y pensamos mal y mal. Todo lo que la pobre persona hace es sospechoso, es malo, porque estamos pensando mal. ¿Cuántos pensamientos pervertidos? ¿Cuántas situaciones? Ya no lo voy a repetir. Oremos, digámoselo a Dios, pidámosle perdón y pidámosle libertad, que Él destruya toda fortaleza, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.